Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Sepúlveda Moreno. Vengo a sustentarles el trabajo final del curso de ergonomía. Voy a exponerles el caso. De acuerdo al caso vamos a analizar los peligros, los riesgos. Vamos a darle unas recomendaciones al dueño del taller. Bueno, Paco es el propietario de un pequeño taller de reparación de vehículos en el que trabaja junto con dos operarios más. Felipe, el veterano del grupo, y Pablo, un joven que ha terminado los estudios de formación profesional de automoción y que se ha incorporado a la empresa hace unos meses. En esta época del año están muy atareados, se acerca el verano y todo el mundo quiere tener el coche en buenas condiciones para las vacaciones. El taller, que es de dimensiones muy pequeñas y ni siquiera tiene ventanas, está a rebosar. Hace más de 2 semanas que los tres trabajadores terminan su jornada a las 10 de la noche y cada día surge un nuevo imprevisto. Incluso Paco ha admitido un par de coches para repararlos de chapa y de pintura, cosa muy poco habitual en el taller. Paco le encarga a Pablo que termine de arreglar el panel de la puerta del coche rojo que trajeron hace 2 días. Tiene que pulirlo y después pintarlo. Pablo le pregunta a Paco dónde tiene que hacer estas tareas, puesto que no sabe si hay alguna zona concreta destinada para ello. Paco le explica con tono irónico que en aquella empresa no había cavidad para zonas especiales de trabajo y le indica un rincón situado al fondo del taller, cerca al foso de reparaciones. Cuando tiene que pintar algún coche, lo hacen allí. Pablo coloca el coche en el lugar que le han indicado y se prepara el material para trabajar. El compresor, la pintura y las herramientas las deja en el suelo, entre el foso de reparaciones y el coche, porque el único carrito de herramientas que había en el taller lo estaba utilizando Felipe. Después va a buscar la mascarilla para protegerse de la toxicidad de la pintura, pero se encuentra que está rota por un extremo y que no puede utilizar. Pablo decide ponerse a trabajar igualmente y comentar después el asunto con sus compañeros. Cuando lleva un rato aplicando la pintura en el coche, empieza a sentirse un poco mareado, no le da importancia y continúa con su tarea. Sin embargo, al cabo de un rato vuelve a encontrarse mal. En aquel momento sus dos compañeros están probando dos coches dentro del taller y los gases de los motores inundan la zona posterior del pequeño recinto, justo donde se encuentra Pablo. El chico mareado da unos pasos hacia atrás, pisa un destornillador y cae al suelo, a pocos centímetros del hueco del foso de reparación, que no estaba tapado. Pablo desde el suelo contempla asustado el agujero y piensa que de buena se ha librado. Bueno, vamos a dar el diagnóstico, que es, en este caso, pues el propietario del taller se compromete con trabajos que le generan sobrecarga laboral a sus empleados y aparte muy esencial que va de acuerdo al caso es que el taller no cuenta con el espacio ni con las áreas específicas para las correspondientes actividades. En este caso, que se iba a trabajar sobre pintura, el espacio no era el adecuado, no había ventilación ni iluminación para el desarrollo de la actividad. En el taller también se evidencia una falta importante en las medidas de seguridad y aplicación de implementos de protección personal como guantes, gafas, máscaras, entre otros. Podemos ver que los trabajadores se ven expuestos a distintos tipos de riesgos laborales, los cuales se logró ver que se refieren al riesgo físico, biomecánico, psicosocial, a los cuales se le brindará un enfoque en cuanto a riesgos y se le brindará unos apoyos de mejora para la prevención y disminución de accidentes laborales. Comenzaremos con el trabajador número 1, que es Paco. Es el propietario y administrador del taller de reparación de vehículos. Presenta una situación de carga laboral y acumulación de trabajo. Todo esto se debe a que al ser temporada todas las personas llevan sus vehículos, los quieren arreglar, los quieren poner bonitos. Entonces el administrador, el propietario en este caso, comienza a recibir mucho trabajo que le genera la sobrecarga a sus empleados. Los factores de riesgo a los cuales está expuesto el empleado son el biomecánico, donde podemos ver que mantienen malas posturas, realiza trabajo o actividades repetitivas durante su labor rutinarias. Esto traerá al empleado posibles consecuencias como problemas osteomusculares,
Para la empresa, directamente pues traerá consecuencias de la disminución de la eficacia y calidad del trabajo. Demora de entrega a los clientes, al igual al no tener un administrador en condiciones aptas, podría generar cierre definitivo del establecimiento. Vamos a darle unas soluciones directamente al mismo propietario o administrador. Dado que las posturas forzadas, las cargas físicas representan en los trabajadores dolores de espalda y aumento en las incapacidades. La propuesta a realizar se centra en el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales que puedan disminuir las molestias físicas y ejercer el mayor rendimiento de su trabajo, su área laboral. La razón es que los trabajadores sufrían incomodidades y fuertes dolores de espalda, precisamente por los movimientos repetitivos que generan en el trabajo. Entonces hacía que se disminuyera la productividad de la organización. Puede aplicarse directamente a los 3 empleados, a los 3 trabajadores que desarrollan actividades similares. Por medio del sistema de vigilancia de los factores de riesgo para dolor lumbar se puede controlar periódicamente a los trabajadores para prevenir daño en los discos lumbares y educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad profesional y riesgos específicos. El trabajador número 2 es Felipe, es el empleado más antiguo de la empresa, del taller, y se desempeña como operario. Sus funciones son las relacionadas con el mantenimiento y reparación de los vehículos de motor. Presenta una situación de jornadas laborales extensas y estrés laboral que genera. Los factores de riesgo a los cuales está expuesto el empleado son el psicosocial, en donde podemos ver que mantiene un nivel de estrés bastante elevado y sus jornadas extensas de labores pueden generarle fatiga mental durante sus labores rutinarias. Esto traerá al empleado posibles consecuencias como disminución, reacciones de estrés graves, alteraciones del comportamiento, hipertensión arterial secundaria. Para la empresa traerá consecuencias en la disminución de la eficacia y calidad del trabajo, aunque por lo regular siempre hay un punto en donde todos estos riesgos generan disminución de rendimiento y calidad de trabajo, ¿sí? Genera demora en entrega a los clientes, al igual al no tener un trabajador en condiciones no aptas, podría generar una organización poco competitiva. Solución número 2 al trabajador. Debido a las condiciones de trabajo, puesto de trabajo, áreas de trabajo, teniendo en cuenta que en temporada de vacaciones aumenta la carga de actividades, el empleado se ve expuesto a insatisfacción, fatiga mental y estrés que puede causar accidentes laborales en el momento del desarrollo de la actividad. La propuesta del Comité Paritario de Salud Ocupacional se encargará de visitar periódicamente el lugar de trabajo e inspeccionar ambientes, máquinas y operaciones, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo. Una parte primordial sería servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas relativos a la salud. La razón principal era que influían los trabajadores trastornos psicológicos, digestivos y posibles alteraciones del sueño por la sobrecarga laboral. Por medio del copazo, que es lo que vamos a tomar como punto de solución, se realizará un plan de trabajo concreto orientado a apoyar el control de los factores de riesgo más prioritarios, en donde las actividades de promoción, divulgación y capacitación sobre medicina, higiene y seguridad sean de gran ayuda para la coordinación y disminución de riesgos por aumento de jornadas laborales. Vamos con el trabajador número 3, que es Pablo. Es el trabajador con menos experiencia y tiempo en el taller. Lleva poco tiempo de ingresado y se desempeña como operario también. Sus funciones son relacionadas con el mantenimiento, reparación de vehículos y de moto. Por acumulación de trabajo se le solicitó por parte del propietario que realizara la actividad de la torería y pintura. Presenta una situación en la que se le asignó nuevas actividades en donde no hay un área asignada. Ahí fue el caso donde lo enviaron al fondo, a una parte chica, sin iluminación, sin ventilación.
No cuenta con los EPP, que son los elementos de protección personal, ni con las herramientas indicadas, puesto que las herramientas las estaba manejando el otro compañero, no había dónde colocarlas, entre otras cosas esenciales para el desarrollo de la labor. Los factores de riesgo a los cuales está expuesto el empleado son el físico y biológico, en donde podemos ver que al no tener la ventilación adecuada y no tener los elementos de protección personal, el empleado puede verse afectado con consecuencias como trastornos al nervio olfactorio, encefalopatía tóxica crónica, angina de pecho o efectos tóxicos agudos. Para la empresa traería consecuencias en la disminución de la eficacia y calidad del trabajo, presentismo y ausentismo. Presentismo quiere decir que la persona puede estar en el trabajo, pero no está óptima para desarrollar la actividad. El rendimiento no va a ser el mismo. Y ausentismo, la persona va a generar incapacidades en donde no va a poder ir a trabajar 2-3 días independientemente sea diagnosticado. La solución al trabajador número 3 sería teniendo en cuenta que el trabajador a realizar se desarrolla en el área de la teoría de pintura. Podemos decir que el trabajador se ha expuesto constantemente a sustancias químicas, las cuales podría generar enfermedades laborales ocasionadas en el mismo momento que se produce la exposición. La propuesta es desde el subprograma de higiene industrial, será el encargado de establecer los diferentes métodos de control para cada agente contaminante o factor de riesgo. La razón principal era que influían los trabajadores la alta exposición de sustancias químicas, las cuales expulsan las pinturas al momento de su uso, en donde al trabajador generaba síntomas de mareo. Cabe resaltar que había un punto clave, que era que él, a estar en la parte exterior, en la parte trasera del taller, le tocaba inhalar todos los humos, lo que botaba por el exhausto los vehículos de sus compañeros que estaban reparando. Entonces generaba mareos, trastornos respiratorios, dermatológicos y digestivos. Por medio del programa de vigilancia epidemiológica se puede controlar y disminuir el factor de riesgo a enfermedades laborales. Por último, vamos a darles unas recomendaciones y sugerencias al propietario del taller, que en este caso sería realizar distribuciones en el taller de áreas laborales y adecuarlas de acuerdo a la necesidad de la actividad a realizarse. En unas que fuera pintura y la torería, en otras neumáticos, las distintas actividades que se desarrollen bien repartidas con su correspondiente espacio, iluminación. Entonces, evitar la sobrecarga laboral, ya que genera disminución en el rendimiento de la organización. Cuando se exceden las jornadas laborales, el empleado torna a llegar a un punto de estrés, no rinde igual. Ahí es donde genera de pronto el presentismo. Seguimos con la sería otra recomendación: exigirle los elementos de protección personal a todos los empleados que trabajen para la organización y dotarlos de manera adecuada para evitar accidentes y enfermedades laborales. Otra, mantener una actitud asequible para las buenas relaciones interpersonales que puedan desarrollar en la organización. Llevar un ambiente laboral es importantísimo para cualquier organización, en donde la relación jefe-trabajador y viceversa puedan darse de tal forma que el trabajador llegue a un sentido de pertenencia por la empresa bueno y se desarrolle la actividad de la manera más adecuada. Y por último sería comprar las herramientas necesarias para las actividades que se desarrollan en la organización. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue mi exposición del tema. Espero
les haya quedado en claro. Muchísimas gracias.